capítulos del extenso decretazo del DNU de Milei y específicamente en lo que tiene que ver con la cuestión laboral. La decisión de la justicia del fuero laboral fue hacer lugar a la medida cautelar que pidió la CGT, ¿sí? Y se suspende entonces la aplicación de las normas laborales de este mega decreto. Ya desde el gobierno, desde Casa Rosada, admitieron que era esperable que esto sucediera, este revés judicial. De todas formas, esto recién arranca, y posiblemente, si tiene que tener un match point, un punto cúlmine, será, creo yo, en la Corte Suprema. Pero para entender a qué grado llega la reforma laboral que plantea Milei a través de un decreto en vez de ponerla en discusión de los legisladores, estamos en comunicación con Matías Cremonte. Él es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Cremonte, ¿cómo le va? Buenas noches. J. Leonetti lo saluda aquí en Splendid. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien. Sé que hay muchísimas desregulaciones, derogaciones y cambios, pero ¿cuál, desde la visión de ustedes que son especialistas en lo que tiene que ver con el derecho del trabajo, es la más preocupante de este DNU? Mira, sinceramente es muy difícil sintetizar en una las medidas que modifica el DNU, que afortunadamente acaba de quedar en suspenso por la medida cautelar que dicta la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Me gusta parafrasear a alguien con el cual no tengo ningún tipo de coincidencia ideológica, que es el economista Ricardo López Murphy, que cuando escuchó los anuncios en este sentido le preguntaron qué pensaba y dijo: me parece estremecedor. Bueno, en términos de la reforma laboral es tan regresiva que efectivamente me lleva a coincidir con él en cuanto a esa caracterización, porque hay muchas reformas que tienen que ver con el contrato individual de trabajo, es decir, ampliar el periodo de prueba, reducir la indemnización por despido, permitir la renuncia a determinados derechos que antes no estaba permitido, desresponsabilizar el tema de subcontratación y tercerización al empleador principal, eliminar todas las multas que existen a quien por el tema de por contrataciones ilegales, ¿no? Por el empleo negro. Pero podemos ir a esto que nosotros a veces lo resumimos muy rápidamente como títulos, ejemplos, o sea, pero ejemplos concretos en el sentido de quizás le haya pasado porque el decreto hasta hoy a las 3 de la tarde estuvo vigente y lamentablemente, ya sabemos, en el ámbito estatal queda clarísimo que hay un montón de despidos, pero se empiezan a conocer también algunas desvinculaciones en el sector privado que también ahora hay que ver, digamos, si son válidas o no, ¿no? Pero ¿qué significa esto, por ejemplo, del fin de la indemnización o de la doble indemnización que existía para algunos casos? Claro, el empleo, hay una obligación principal de cualquier persona que contrata a otra para trabajar, para él, en cualquier relación de dependencia, hay una obligación que es registrar la relación laboral. Se registra, se da de alta esa relación, y eso conlleva una serie de obligaciones para quien contrata, entre otras, pagar los aportes a la seguridad social, contratar una RT, a pagar los aportes a la obra social, que muchos salen del propio salario y otros son contribuciones patronales. Como sabemos, uno de los grandes problemas del mercado de trabajo en Argentina es que eso, en una gran proporción, no se cumple. Por eso hay casi un 40% de empleo no registrado. Los trabajadores y trabajadoras que eran despedidos, pero su relación laboral no estaba registrada, debían hacer un juicio para cobrar la indemnización, que les corresponde como cualquier otra persona que es despedida sin causa, pero tenían derecho, si demostraban la existencia de la relación laboral, a una indemnización agravada, porque el daño que sufrieron por estar contratados de manera clandestina o no estar registrada la relación es mayor por todos justamente los incumplimientos que acarrea la no registración. Y además, para penalizar
al empleador que no registró la relación laboral, y de ese modo desalentar justamente penalizar el hecho de no tener registrada la relación laboral. Sí. Al eliminarse todas esas indemnizaciones agravadas, ya no hay más consecuencias para quien contrate de manera ilegal y no va a tener, si no registra la relación laboral, no tiene ninguna penalidad, por lo cual es de presumir que a la inversa de lo que se pretende, que sería el crecimiento del empleo formal y registrado, debiera traducirse esto en el crecimiento del empleo informal. Claro, me gusta porque el planteo cambia, ¿no? Porque te lo presentan como que la indemnización es un beneficio del cual abusa el trabajador, y en realidad es, como lo decía usted, un castigo por aquel que no cumplió las normas como debía ser. Ese en el caso del agravamiento por la no registración. A su vez, la indemnización que tiene cualquier trabajador que es despedido sin causa, digamos, la indemnización que rige, que existe en este momento, fue reducida por un lado por el DNU, porque se modifica la base de cálculo, entonces hoy es menor, ya no, porque está suspendido, pero a través del DNU se reduce la indemnización por despido, y ahí estamos frente a lo mismo, porque una de las finalidades de que existe una indemnización por despido incausado, o despido arbitrario, como lo llama la Constitución Nacional, es, además de reparar el daño en la persona que es despedida, también desalentar el despido sin causa, y que una persona que tiene contratada hace muchos años a alguien prefiera no despedirlo porque tiene un costo mayor que si no lo despide, y entonces de alguna forma desalienta el despido, protege el empleo, protege la fuente de trabajo. ¿Se podría hacer un sistema, disculpe doctor, se podría hacer un sistema mixto en el sentido de que aquellos que, digamos, ya tienen hoy, como decía, un trabajo con historia, con mucho tiempo, se mantengan ciertas reglas y cierta protección, y en todo caso, para los nuevos empleos se proponga un sistema algo más flexible, si es que si es que creemos realmente que el más flexible es más barato para las empresas y que de esa manera podrán dar más trabajo sin dejar desprotegido al laburante, ¿no? Ocurre que cada vez que se implementó eso, no tuvo como resultado esa finalidad que desde luego es absolutamente razonable, que plantea usted respecto a que, bueno, podría ser que si tuviera un menor costo habría menores derechos para las personas que se contraten ahora, esto va a generar mayores contrataciones y por lo tanto que crezca el empleo. Ahora, sin embargo, el desempleo no es uno de los mayores problemas que tiene nuestro mercado de trabajo, está en mínimos históricos, está en el 6%. Sí, los mayores problemas que hay es los bajos salarios, lo decía el propio presidente cuando anunció el DNU, dijo que los salarios reales son miserables, y sí el empleo no registrado. Y cada vez que se intentó este tipo, porque se hizo en los años 90, lo hizo el gobierno de Menem, cuando Caballo era ministro, de bajar mucho las cargas patronales por un lado, y por otro crear contratos con menos derechos para que se contraten más a personas jóvenes o a personas, depende distinguir ahí distintas. Y ahí, en ese caso, algunos sindicatos salieron fortalecidos porque crecían en su número de afiliados, porque de repente todos eran de comercio. Bueno, eso sí, eso es un tema aparte. Como suele decirse, todos los trabajadores que se contraten son de comercio hasta que se muestre lo contrario. Pero más allá de eso, que no es así, por supuesto, es una ironía, lo cierto es que esa experiencia terminó con un 25% de desempleo a finales de la década del 90. Entonces, aún con honestidad, dando crédito que puede ser una solución para algunos, se probó y fracasó. Un poco porque no tiene realmente mucho que ver el tipo de legislación laboral que exista, si es muy fuerte, si es más flexible, más rígida, en fin, como se lo suele denominar, sino que lo que determina el crecimiento del empleo o no son las políticas macroeconómicas, ¿no? Uno puede pensar, bueno, estas leyes van a beneficiar a los pequeños empresarios porque de esta manera se achica el costo y contratan, pero si en general la economía se deprime, la actividad económica cae,
crece el despido y los salarios son bajos, ese propio empresario que se vio beneficiado tal vez con un menor costo, entre comillas, laboral, cierra no por el empleado, sino porque no tiene a quién venderle, que es también lo que pasó en los 90, cuando se trató de resolver el problema de la inflación u otros, enfriando la economía, es decir, tratando de que se detenga un poco la actividad económica. Y entonces, me parece que por la propia experiencia nacional y muchas otras que hay en el mundo, que hubo en el mundo, no pareciera ser el mejor camino. Uh-huh. Matías Kermonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, seguramente este tema lo volveremos a tratar porque vamos a tener seguramente idas y vueltas desde el lado de la justicia, por lo menos hasta que defina la Corte Suprema, porque me parece que hace un ratito Luis Juez quizás se lo escuchaba un poco cómodo de no tener que discutirlo en el Congreso, ¿no? La legalidad o la inconstitucionalidad del decreto. Pero sí sería interesante que los legisladores pongan sobre la mesa pero digamos en forma conjunta, incluso sumando a las centrales obreras la discusión de una reforma laboral. Queda claro algunos ejemplos que usted daba que más barato no siempre entonces es mejor y menos para el laburante. Absolutamente, y efectivamente los legisladores están llamados ahora por lo menos a discutir la validez o no de este DNU. La justicia suspendió hoy el capítulo laboral, pero el resto sigue vigente, e incluso la Corte Suprema, bien decía, va a tener que resolver esta medida cautelar, probablemente después de febrero, y en el medio hoy el papel protagónico lo tienen los legisladores, que son a quienes se desplazó a través de este decreto de necesidad de urgencia, que, como dijo la Cámara Laboral hoy, al dictar la medida cautelar, solo son cuestiones que solo pueden ser tratadas por el Poder Legislativo. Bueno, ahora está la oportunidad de que lo hagan. Va a ser largo el verano, ojalá la gente no pierda el laburo. Matías Kermonte, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que la pase bonito.